8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Saludamos vía telemática a la doctora María Dolores Miño, abogada especialista en derechos humanos, activista en derechos humanos, que está siempre pendiente de los temas de violencia contra la mujer. ¿Cómo está, doctora Miño? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer, en la comparecencia de esta comisión ocasional en la Asamblea Nacional que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal, compareció el doctor Juan Pablo Albán, y allí él hacía su análisis jurídico del caso. Señalaba que él no se atreve a decir que hay un crimen de Estado en el tema, pero que sí hay una evidente responsabilidad estatal. Como abogada especialista en derechos humanos, ¿cuál es la valoración suya legal sobre este caso de María Belén Bernal? Buenos días, bienvenida. Está con su micrófono apagado, doctora. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Buenos días, Licenia y Alexis, gracias por la invitación. Bueno, yo comparto el criterio jurídico del doctor Albán en el sentido de que hablar de un crimen de Estado como tal resulta jurídicamente incorrecto desde lo técnico. Lo que tenemos en el caso de María Belén Bernal es una situación de responsabilidad directa del Estado, a mi criterio, por el contexto y la forma en la que este femicidio se dio. Específicamente el hecho de que el femicidio se dio muy probablemente a manos de un agente estatal que estaba en ese momento en funciones, y además con algo que creo que abona esta tesis de la responsabilidad directa, y es que el hecho ocurrió dentro de una institución policial, bajo el estándar de que lo que ocurre con una persona dentro de un edificio público, digamos, es en primer lugar responsabilidad del Estado. Entonces, no podemos utilizar el término crimen de Estado, creo yo, es incorrecto desde lo jurídico, pero sí hablar de una ya responsabilidad directa, y el hecho de que la familia de María Belén Bernal hoy por hoy ya deberían considerarse pues como víctimas de derechos humanos para la respectiva reparación integral. Qué gusto saludarle, doctora María Dolores Miño. A ver, quisiera una aclaración. ¿Qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que debería ocurrir para que un crimen sea catalogado como crimen de Estado? Lo que pasa es que las figuras de delito no son imputables al Estado como alguien que no es una persona, un individuo. El tema penal pasa por la responsabilidad penal individual, que es atribuible exclusivamente a personas y no a sujetos de derecho internacional como sería el Estado. Lo que estamos hablando aquí es, y por ejemplo, si es que habláramos de graves delitos contra la humanidad, que no es el caso ciertamente, pero solamente para ejemplificar, si habláramos por ejemplo de genocidio, crímenes de lesa, crímenes de guerra, tampoco se puede hablar de crímenes de Estado, porque en estos casos quien es imputable es o son personas individuales. Entonces, decir crimen de Estado, por eso les decía, es jurídicamente incorrecto, es técnicamente imposible decir que hay un crimen de Estado. El Estado no puede ser sujeto de responsabilidad penal. Lo que sí puede tener en el Estado a nivel del derecho internacional de los derechos humanos es responsabilidad estatal por violaciones a derechos humanos cometidos dentro de su jurisdicción, en un territorio donde tenga control. ¿Cómo se verifica esta responsabilidad? Puede darse de dos formas. Una es lo que nosotros llamamos de responsabilidad directa, que surge cuando la violación a derechos humanos es perpetrada por agentes del Estado que están en funciones. Y la responsabilidad indirecta sería aquella que ocurre cuando la violación sucede por acciones u omisiones de terceros, de particulares que no están ostentando poder estatal, pero que el Estado ha fallado en investigar y sancionar. Entonces les voy a poner un ejemplo para ilustrar. El caso de María Belén Bernal sí caracteriza una situación de responsabilidad directa, porque quien la asesina, presuntamente, es un oficial de policía que estaba en funciones en ese momento. Esto para mí es crucial, y además ocurre dentro de un establecimiento policial. Hace pocos días se supo una noticia donde un policía había asesinado a su esposa, entiendo yo, otro femicidio, y luego se había suicidado él mismo. Pienso yo que aquí la caracterización es diferente, porque si bien esta persona era policía, en el ámbito doméstico no está ostentando, no está haciendo este ejercicio de poder. Y entonces en este segundo caso habría responsabilidad estatal indirecta, solo si, ya transcurrido un lapso considerable de tiempo, el Estado ha fallado en su obligación de investigar y sancionar. ¿Y en el caso del uso del arma de dotación policial?
habría que ver si es que estaba en funciones o no. Para mí lo fundamental es ver qué calidad ostentaba el sujeto el momento que comete el delito. Que entiendo yo que es muy difícil saber cuál es la línea entre está ejerciendo o no está ejerciendo, pero yo me atrevo a decir solamente por un tema del contexto, el hecho de que esté en su casa, que esté dentro del ámbito doméstico, no hace menos grave el hecho, ciertamente, pero sí le da una caracterización diferente. Ahora, doctora, una vez que se evidente la responsabilidad estatal en este caso, ¿cuál es el procedimiento que se debería seguir en el caso de la abogada María Belén Bernal, por un lado, y por otro, los familiares de la policía de 24 años, la policía Songor, que falleció en Guayaquil en un ataque a una UPC, también están pidiendo responsabilidad estatal o exigiendo que el Estado responda por este crimen, y para los familiares de ella este también es un crimen de Estado. En estos dos temas, doctora Miño, por favor. A ver, en el caso de María Belén Bernal, mi criterio es, siendo evidente que hay una responsabilidad directa del Estado, y más allá de las investigaciones que tendrá que hacer el Estado en el marco precisamente de la reparación integral que hay que hacer a la madre de María Belén, a su hijo y a los demás familiares víctimas indirectas de estas acciones, sí, yo creo que es posible iniciar un proceso de reparación integral, que tendrá que pasar, por ejemplo, por indemnizaciones, tendrá que pasar por mecanismos de medidas de satisfacción, medidas de no repetición, y ciertamente dentro de estas reparaciones está también la investigación, la sanción y la posibilidad de conocer la verdad de los hechos, porque básicamente este debate está girando alrededor de ciertos indicios, muchas especulaciones, pero una reparación efectiva incluiría saber la verdad de lo que ocurrió esa noche en el fallecimiento de María Belén Bernal. Ahora, con respecto a la oficial de policía Verónica Songor, a ver, hay dos cosas. La primera es que si bien es una muerte lamentable, y todas las muertes son lamentables en realidad, diferenciarla del caso de María Belén Bernal, porque aquí no estamos hablando de un femicidio, es decir, de un asesinato que ocurre en razón de que la fallecida es mujer, sino en razón de que se trataba de una oficial de policía en el cumplimiento de funciones. Creo que es importante separar los dos conceptos, sin que eso quiera decir que se reste importancia al fallecimiento de Verónica Songor. Ahora, yo podría estar de acuerdo con la tesis de sus familiares por una razón. El personal de policía, como seres humanos y también titulares de derechos humanos, están, si quieren ustedes, protegidos bajo estas garantías de prevención de violaciones contra su vida y su integridad personal, incluso en el cumplimiento de sus funciones, porque es cierto lo que dicen algunos en el contexto de los paros, por ejemplo, de que el policía no pierde su calidad de persona ni los derechos titulares a esa condición por el hecho de ser policía. Y como tal, y en ese contexto, el Estado tiene que darle una protección adecuada para el ejercicio correcto de sus derechos derivados de esa condición, que es lo que sería lo mínimo exigible desde el Estado para sus oficiales de policía. Una dotación adecuada de insumos para que puedan cumplir adecuadamente su trabajo, la organización de operativos que por su diseño no pongan en riesgo a quienes están ejerciendo esas funciones, y una serie de acciones encaminadas a que el ejercicio de proteger a la ciudadanía no se vuelva completamente riesgoso para su propia vida, a pesar de que efectivamente es una posición de riesgo, hay un nivel de riesgo, pero una cosa es una profesión que tiene un riesgo, y otra cosa es que por negligencia estatal exceda el riesgo, sea más allá del que debería ser en realidad. Yo creo que el caso de Verónica Songor lo que lleva a reflexionar es cómo estas falencias del Estado en cuanto a dotación, en cuanto a organización de su personal, exponen sobremanera a la policía, que ya de por sí está expuesta, y genera afectaciones a su derecho a la vida y la integridad personal, que con otra organización y con dotación más eficiente de insumos, por ejemplo, quizás no ocurriría. Y aquí no hay una negligencia de la institución policial, por ejemplo, doctora Miño, en el sentido de que ubican a esta policía que tenía muy poquita experiencia, poquito más de un año, en una zona que ya la policía sabía que es muy peligrosa, considerada como las más peligrosas de la ciudad, y donde, digo, desde la lógica ciudadana debería estar personal policial mucho más experimentado. Sí, ciertamente. Yo creo que hay una negligencia por parte de la policía el momento que le exponen a una oficial sin experiencia en una zona tan caliente como donde ella estaba custodiando en ese momento, y precisamente ahí, creo yo,
se configura, si quisiéramos afirmar que existen violaciones de derechos humanos, yo creo que se configura el momento de esa negligencia, el momento de que a Verónica Songor, con su poca experiencia, pero además en el contexto se le expone a un riesgo que era posible y fácilmente prevenible. Y esto creo yo deriva de la falta de organización de los operativos, también que un poco recordando lo que ocurrió en alguna de las masacres carcelarias, a una mujer policía se le hizo ingresar a uno de los pabellones con hombres que estaban en ese momento en plena revuelta de personas privadas de libertad, y obviamente esto es una falla desde la simple lógica, meter a una mujer policía en un lugar donde los presos se están amotinando, le expone a un riesgo innecesario que sería fácilmente evitable con una planificación adecuada de esos operativos. Creo que guarda relación un poco con lo que ocurrió en el caso de Verónica Songor. Ahora, ya no son casos aislados, doctora, lo de María Belén, lo de me parece que es Carolina, ¿no?, quien fue asesinada en Quinindé, Michelle Carolina me parece que era el nombre, y seguimos viendo casos de policías que están involucrados en violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. En una exposición en el pleno de la asamblea, el comandante Salinas hablaba de que en 2021 se habían registrado al menos 83 casos, a 2022, en lo que vamos de este año, se había bajado a 20 el número de policías involucrados en este tipo de violencia y demás. Una institución como la Policía Nacional, que hoy estamos hablando y mucho de que necesita una reestructura, una reingeniería, reformas estructurales, ¿por dónde pasan esos cambios que deberían aplicarse? No sé si por lo académico, por la formación que reciben, qué sé yo, doctora, usted que de paso también es académica y sabe de esto, para que no se repitan y no se reproduzcan casos como estos. Lo que pasa, Alexis, yo creo que sí, hay un tema educacional ciertamente que tiene que fortalecerse, pero tengamos en cuenta que el tema de la violencia contra la mujer no es propio de la institución policial, es un problema que, si quieren ustedes, está enraizado en nuestra sociedad. Correcto. Y forma parte ya de la cultura y de la formación no académica, pero digamos desde los valores y desde lo personal. Entonces, eso hay que cambiar. Ahora, creo yo que la institución policial como tal tiene posiblemente una serie de prácticas normalizadas, una cultura institucional, si quieren ustedes, que es más violenta que el resto de sectores de la sociedad. Y esto un poco lo sabe, es un secreto a voces, digamos, lo sabemos todos. Hay, por ejemplo, esta cultura del entrenamiento a los cadetes en base al maltrato, en base a la humillación, en base a acrecentar un sentimiento de inferioridad. Y todo esto suma para ir progresivamente construyendo una cultura institucional también donde estas expresiones de humillación, de violencia, de sometimiento se van replicando. Si a uno le forman, digamos, bajo la lógica de que una persona para poder tener una relación de respeto con otra tiene que humillarle, tiene que insultarle, tiene que agredirle, pues luego en la vida adulta estas ideas equivocadas se van reproduciendo en otros espacios, como es, por ejemplo, el de las relaciones personales. Yo creo que esto parte de una cultura institucional policial violenta, donde las relaciones verticales juegan un papel importante a la hora de establecer acciones de sometimiento, de humillación, y esto es lo que se tiene que cambiar. Esta cultura institucional, que por decirlo en un término sencillo, es una cultura institucional violenta. Si es que se pertenece a una institución violenta, pues uno va a reproducir esa violencia muy probablemente. Ahora, doctora, yo en el comentario mencionaba lo que había sido este proceso de comparecencias que ha llevado adelante la comisión ocasional que se conformó para investigar el crimen y asesinato de María Belén. Y resulta que pocas autoridades han asistido, de hecho el comandante y algún otro general, pero ministros de Estado ninguno. El presidente está convocado para el jueves, al igual que la fiscal. ¿Cuál es el mensaje que a su criterio le envía el gobierno nacional al ver que las autoridades encargadas de la seguridad, bueno, hubo una transición en el Ministerio del Interior, quien debía haber sido convocado, me imagino, más bien tenía que haber sido el general Carrillo, Zapata asumió posterior a la crisis, de hecho después de que se encuentre el cuerpo y demás, pero hay un mensaje, ¿no?, de parte del gobierno al no tomarse en serio casos
tan graves, tan críticos como este, por la falta de transparencia, quizás también por el nivel de compromiso que tiene hoy mismo el gobierno nacional con la institución policial, pero ese silencio, ¿cómo debería entender la sociedad, por un lado? Y por otro, ¿cuál es su criterio con respecto del manejo que le ha dado Fiscalía a este caso? La semana anterior un abogado salió a denunciar que la Fiscalía fue quien le alertó a Cáceres de que se le iba a hacer un seguimiento y que el hombre, claro, por eso dijo, mejor me la saco de acá y se fue. Después se conoce que el hallazgo del cuerpo se lo hace sin orden de la Fiscalía. Entonces, yo quisiera un comentario suyo con respecto de esto, la actitud del gobierno frente a las investigaciones políticas y el rol de la Fiscalía en las investigaciones ya que tienen que ver con el orden judicial y policial. A ver, algunas cosas con respecto a esto. Yo creo que, como muchos gobiernos en el pasado, quienes están en el poder ven el cuestionamiento ciudadano como una suerte de afrenta a ellos mismos, ni siquiera como gobernantes, sino como personas. Los primeros días después de la muerte de María Belén Bernal, hubo una serie de reacciones por parte de los funcionarios públicos de las carteras de Estado que de alguna manera estaban involucradas en este caso, donde más bien parecía que en lugar de apoyar una investigación diligente, se sentían atacados o hostigados, especialmente por los movimientos feministas. Y a partir de eso se ha visto una serie de ataques verbales, especialmente en redes sociales, por parte de estos dirigentes de carteras de Estado, que están tratando de alguna manera lavar la cara a la institución policial a partir de hostigar y estigmatizar al movimiento feminista. Yo creo que esto es absolutamente antidemocrático porque evidencia una incomprensión de lo que quiere decir la democracia, que entre muchas otras cosas pasa por la posibilidad de que el funcionario público pueda ser cuestionado. Y ese cuestionamiento no solamente viene desde la prensa, no solamente viene en redes sociales, pero también desde el máximo órgano de representación popular, que es la Asamblea. Cuando la Asamblea está convocando a un funcionario de Estado a que rinda cuentas, creo yo que si bien no es obligatorio no ir, yo creo que es un ejercicio de honestidad y también de respeto a la ciudadanía hacerlo. Más allá de las diferencias que pudiera existir en ese momento entre el Ejecutivo y la Asamblea, finalmente a quien se está respondiendo no es a los asambleístas, pero en realidad a la ciudadanía en general. Entonces, esto quiere decir que se trata de funcionarios públicos que no están dispuestos a asumir ese escrutinio ciudadano como corresponde al cargo que ostentan, por un lado, y por otro lado también creo yo funcionarios públicos que no entienden la importancia de lo que se está discutiendo en el caso concreto. Aquí estamos hablando de un caso que destapa una serie de irregularidades en el manejo de las instituciones policiales. No es solo el hecho de que María Belén Bernal muere a manos de su pareja policía. Es el hecho de que surgen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es que un civil entra a una institución policial a medianoche y le dejan ingresar? ¿Cómo es que luego sale el auto y es que nadie sabe ni nadie tiene cuenta de esto en una bitácora? ¿Cómo es que adentro de las escuelas policiales se consume y se ingiere alcohol hasta el punto de generar situaciones de violencia incontrolable? ¿Cómo es que dentro de la institución policial ocurre un delito donde todo el mundo escucha y donde todo el mundo sabe que está ocurriendo un delito y nadie mueve un dedo? Entonces todo esto llama a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que esta es la verdadera interpelación. ¿Qué es lo que está pasando dentro de estas escuelas de policía? Y ahí sí tienen que responder las autoridades. Más allá de que digan, bueno, nosotros no fuimos quienes la asesinamos a María Belén, tienen toda la razón, pero hay un tema de tolerancia a prácticas que son contrarias a la naturaleza de la institución policial que se han dado y que seguramente se venían dando desde antes y que el caso de María Belén Bernal simplemente las destapó. No es un tema de que es un caso puntual. Esto evidencia ciertas situaciones de tolerancia, de negligencia que hoy por hoy tendrán que ser investigadas y los responsables tendrán que saber responder. Doctora Miño, ¿lo de Fiscalía? Sí. ¿El rol de Fiscalía, doctora? Bueno, el rol hay opiniones o hay información, digamos, contradictoria con respecto al rol de Fiscalía, pero ciertamente un poco creo yo que el rol, la interpelación a Fiscalía tendría que ser en dos líneas. La primera línea,
con respecto a este caso, como primeros operadores judiciales que toman conocimiento de estos casos, cómo se asegura que la integridad del proceso no será menoscabado en el momento que, haciendo las primeras diligencias, ninguna institución a cargo se verificó que el principal sospechoso desaparezca. Luego, ya desde una perspectiva un poco más amplia, el hecho de que parecería ser que para que Fiscalía inicie investigaciones de manera más o menos oportuna y diligente, se tiene que hacer todo un movimiento nacional de protestas por una semana para que Fiscalía actúe. Y hay cientos de otros casos de mujeres violentadas y asesinadas que no tienen este mismo tratamiento célere. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer como ciudadano para que intervengan los órganos de control? Parecería ser que si uno no hace bochinche en Twitter y si uno no está haciendo gira de medios, pues las autoridades no actúan como tendrían que actuar en todos los casos. Doctora Miño, sobre este mismo caso, ¿cómo podría cambiar el rumbo de este proceso el hecho de que la nueva defensa de la única detenida en este caso, de la cadete Jocelyn S., pida la cooperación eficaz? Esto por un lado, ¿cómo va a cambiar el curso de este proceso, esta posible cooperación eficaz? ¿Y en qué medida va a afectar al proceso esta investigación por fraude procesal que ha iniciado la Fiscalía, que ha realizado esta especie de visita, de allanamiento a la cárcel donde está detenida la cadete Jocelyn S., para verificar quiénes le habrían visitado a la cadete, y también esta suerte de lavarse las manos por parte de la Fiscalía en el sentido de aclarar que no participó, que no pidió de esta diligencia en la que se encontró el día en el cual se encontró el cuerpo de María Belén Bernal? Bueno, yo creo que todo esto suma a críticas que se han hecho en otros casos, y es especialmente cuando se trata de casos de violencia contra la mujer, el tema de que falta esta noción de una debida diligencia reforzada en cuanto a las investigaciones. En casos de violencia contra la mujer se debe actuar con, ya ha dicho la Corte Interamericana, esta debida diligencia reforzada de cara a que primeramente la investigación tiene que tener un enfoque de género, es decir, tenemos que como autoridades partir del supuesto de que el asesinato ocurrió por la razón de ser mujer y en razón de estas dinámicas de sometimiento y discriminación hacia las mujeres, pero también con una lógica de llegar finalmente a la verdad, y esto supone una precaución especial a la hora, por ejemplo, de practicar pruebas, de recaudar evidencia, de ver que las cadenas de custodia se respeten, en fin, y cualquier error en estas primeras etapas de actuación de la Fiscalía, lo único que harían es comprometer el desarrollo del proceso, porque la persona acusada tranquilamente en un futuro podría levantar estos hechos como situaciones donde el debido proceso ha sido vulnerado y podría acarrear una nulidad o podría afectar la posibilidad de que efectivamente el proceso concluya con una condena, como muy probablemente debería ser, y digo probablemente porque no tenemos certeza hasta que exista una condena por parte de un juez, pero ciertamente todo esto compromete la integridad del proceso y le da al procesado argumentos para futuras nulidades o para que efectivamente el proceso no cumpla con su objetivo y su finalidad. ¿El hecho de la cooperación eficaz puede cambiar el resultado final? A ver, ese es un tema aparte. Ese tema yo creo que es importante porque parecería ser, sin saber mucho de este tema, creo yo que esto podría traer luz a los hechos de que ocurrieron esa noche. Esto sí creo que es importante, y es importante además que la integridad de esta oficial de esta cadete sea garantizada, su integridad personal, su seguridad, porque en realidad podría ella, yo creo que sí, está en una situación de riesgo, hay que protegerla, pero también proteger la posibilidad de que ella brinde la colaboración libre de cualquier tipo de presiones o sesgos, protegerla en su integridad física y personal, pero también verificar que ella no sea objeto de presiones externas. Muchísimas gracias, doctora, muy interesante conversar con usted a los tiempos, muy amable. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fuerte abrazo, doctora.